Estimados amigos, cuando se presentan contingencias, siempre hay formas de superarlas. Esta es una manera de actuar ante las situaciones que se nos vienen presentando. Afortunadamente estamos en el siglo XXI, así que prepárense para muchos más videos en caso de que no nos veamos. Vamos a continuar hablando acerca del potencial químico. En la charla de hoy vamos a tener tres partes. Parte inseria. Ustedes ya conocen más o menos cómo son las partes inserias. Parte seria, en donde vamos a trabajar en las páginas 176 y 122 del libro de Gerasimov, Físico-Química, que venimos trabajando. Y la tercera parte es la tarea que ustedes van a hacer. Esta consiste en trabajar el numeral 7 del capítulo 5 del mismo libro. Pero mientras voy hablando, la idea es que usted pueda parar la película e ir haciendo lo que indico. Como no nos estamos viendo, yo puedo hablar aquí rápidamente. Usted frena la película, hace y entonces entenderá el resto de la historia. Si usted no tiene listo lápiz y papel, pues difícilmente va a entender de qué le hablo. Bien, el potencial químico. Recordemos que lo habíamos definido como la variación de energía de cualquiera de los potenciales termodinámicos cuando cambia la cantidad de una determinada sustancia. Lo habíamos definido, por ejemplo, a partir del potencial de Gibbs. Y encontramos que μ, que es como se identifica el potencial químico, es igual a la derivada parcial de G sobre dN I talla, donde I es el componente del cual estamos hablando, cuando los demás parámetros del sistema, incluida la concentración de otras sustancias que estuvieran presentes, se mantiene constante. Bien. Hay algunos aspectos, yo ya les había dicho, les había adelantado, pero quiero que le volvamos a prestar atención. Por favor, que en las evaluaciones ustedes no me vayan a dar estos ejemplos donde humanizamos el potencial químico. Lo que pretendo es que nos aproximemos para, con los ejemplos que les voy a dar más adelante, aprendamos a utilizarlo y nos llegue mejor la idea de potencial químico. Antes que nada, el potencial químico, nuevamente, recordemos que se escribe o se identifica con la letra μ del alfabeto griego. Entonces, empecemos por escribir una μ y como subíndice de la μ, póngale I. I es la sustancia de la cual hablamos. Como exponente a esa misma μ, anótele fase, porque es en qué fase, en dónde se encuentra esa sustancia de la cual estamos hablando de su potencial químico. Bien. Características de este potencial químico. 1. Cualquier sustancia presenta potencial químico en el medio, es decir, en la fase en la que se encuentra. 2. La sustancia, aun si no está presente en la fase, también tiene potencial químico. Mucho ojo, porque esto es una de las cosas que le dobla el cerebro a nuestros estudiantes. Sí, es algo así como que usted no está en su casa en este momento. Bueno, puede que esté estudiando sentado en la casa, pero cuando usted está en la universidad no está en la casa y sin embargo usted tiene un grado de influencia en su casa. O si no, pregunte qué sucede donde usted no llegue a aparecer esta noche. Ese grado de influencia no es el mismo que tiene, por ejemplo, en la clase, pero usted también tiene un potencial en la clase. Si usted no viene a clase, la cosa no es tan trágica como si usted no aparece en su casa por una semana. Este potencial químico, entonces, es una propiedad que tiene la sustancia. La sustancia debe estar pura.
Recuerde que, por ejemplo, las sustancias tienen una densidad, pero el concepto de densidad involucra una cantidad de sustancias. Sin embargo, usted no puede definir la densidad de otra manera que no sea cantidad de masa que está contenida en un volumen. Intente decirlo de otra forma, pero esa es la idea central. Aquí también tenemos una idea central que es el equilibrio químico. Este equilibrio, el potencial químico. Este potencial químico, entonces, también es inherente a cada una de las sustancias. Y él existe para la sustancia, esté presente o no esté presente en un medio. Y más adelante, en los ejemplos, lo vamos a ver. Otra cuestión es pensar que ese potencial químico puede ser mayor o puede ser menor. ¿A qué se debe eso? A la naturaleza de la sustancia, a la naturaleza de aquellos que lo rodean. Volviendo a hablar del caso suyo, cuando usted se encuentra en una reunión familiar, usted tiene un cierto peso allá en esa reunión familiar, pero cuando usted está parado en una hora pico en Transmilenio esperando coger el Transmilenio, usted no tiene el mismo peso. Eso lo vamos a observar también aquí con las sustancias. Entonces, primer ejemplo, lo vamos a hacer con una crema humectante. No lo hagamos con crema humectante, hagámoslo con una crema que utilicen las damas para retirarse el maquillaje. Mire la situación. Debemos anotar una mu, y el personaje del cual vamos a hablar es del desmaquillador. Entonces, como subíndice, escribo desmaquillador. No importa que al principio sea largo, porque es la primera vez que lo hago, después ya lo haré mucho más rápido y más corto. Ese desmaquillador, ¿en dónde viene? En la crema de la caja. ¿Lo ven? Voy a pensar que compraron una crema en cajita y esa es la que se van a aplicar. Van a coger un algodón y se lo van a aplicar. ¿El maquillaje dónde se encuentra? Se encuentra en la piel de la persona, ¿verdad? En la cara. Entonces, al lado, dejando un espacio para poner un signo de desigualdad o de igualdad, voy a anotar nuevamente mu. ¿Mu de quién? Del desmaquillador, que es la sustancia a la cual nos referimos en este momento y estamos estudiando, entre comillas. Entonces, como subíndice nuevamente tenemos desmaquillador, y como exponente tenemos, le voy a poner cara, en la cara. Esta sustancia está en la caja en la cual viene, y ahí tiene un potencial químico, lo acabamos de escribir a la izquierda. Esa sustancia tiene un potencial químico también en la cara de la persona, y para este momento todavía no le hemos aplicado crema. Sin embargo, tiene un potencial químico allí. Ahora, cuando aplico la crema desmaquilladora sobre la piel a la cual vamos a desmaquillar, ocurre una desigualdad. Antes de escribir la desigualdad, vuelva a mirar lo que hemos escrito. Todavía no es ecuación. Solamente escribimos a la izquierda el potencial químico y a la derecha también el potencial químico del mismo desmaquillador en cada una de las fases. Pero no han entrado en contacto. Es solamente en el momento en que las fases entran en contacto cuando se presenta la igualdad o la desigualdad. Y en este caso, en el momento en que con el algodón aplicamos la crema desmaquilladora, creo que no se desmaquillan las cejas, bueno, por acá la cara, se aplica la crema desmaquilladora, en ese momento entran las dos fases en contacto. Aquí hay un potencial químico para esa sustancia, aquí hay otro potencial químico para esa misma sustancia. Para la ecuación que tenemos, le vamos a anotar un signo de desigualdad. Permítame un momento. El potencial químico de la crema desmaquilladora, no importa, no vamos a volver a grabar. Cámbienme, sustitúyame desmaquillador por maquillaje.
A ver, maquillaje, estoy escribiendo aquí, maquillaje, estoy escribiendo al otro lado. Entonces, lo que sucede es que el potencial químico del maquillaje en la cara es menor que el potencial químico del maquillaje en la crema desmaquilladora. La crema desmaquilladora la habíamos escrito como crema caja. Escríbale crema desmaquilladora. Cuando vea sus apuntes, quiero ver esto ya muy bien organizados, no con los errores. Vea lo que hacen los malos profesores, para que usted no sea mal profesor. Muy bien, entonces, el maquillaje, ahora, en ese momento cuando entran en contacto, tiene un potencial químico mayor en la cara. Ojo. Si usted me dice, pero ¿cómo? Usted hace un momento dijo, excelente, fíjese, para que no sea mal maestro. En este momento, para lo que tenemos, le ponemos un signo mayor que. Este mayor que indicaría que el maquillaje en la crema tiene un potencial más alto. ¿Y qué sucede cuando las cosas, cuando tenemos una energía mayor y al otro lado la energía es menor? Todos sabemos que inmediatamente se empieza a disminuir la energía a este lado, se empieza a incrementar al otro lado, pero en lo que estamos hablando es cómo se da esa variación de energía. Hay que pasar sustancia, y la sustancia vendría entonces de la crema desmaquilladora. ¿Y qué sustancia? ¿De cuál estamos hablando? Del maquillaje. Si tenemos un signo mayor que, quiere decir que cuando yo aplico la crema para desmaquillar, si esa tuviera maquillaje, pasaría más maquillaje y la mujer se vería más bonita antes de acostarse, ¿verdad? Espero que este choque de ideas y el revuelto que tiene en la cabeza nos ayude a ubicarnos, porque ahora vamos a hacer lo siguiente: le vamos a cambiar el signo, vamos a poner menor que a la misma ecuación y usted lo va a analizar, y yo voy a esperar aquí unos segundos mientras usted hace el análisis. Bien, espero que en este momento usted haya hecho el siguiente análisis. Si el potencial químico del maquillaje en la crema desmaquilladora es menor que el potencial químico del maquillaje en la cara, entonces el maquillaje debe transferirse espontáneamente a la crema. Fíjense, no tenemos que aplicarle más energía. Espontáneamente la sustancia pasa de una fase a otra. ¿Significa que la mujer queda ya absolutamente desmaquillada? La respuesta es no. ¿Sabe qué necesita? Ahora debe coger nuevamente otro pedacito de algodón limpio, aplicar crema y volver a aplicar crema sobre la zona que ya había limpiado, entre comillas, porque allí todavía quedó maquillaje. Es que se transfirió maquillaje a la crema que lo iba a limpiar hasta cuando el potencial químico se hizo igual. Entonces, por favor, escriba la ecuación nuevamente. Mire, mu del maquillaje en la crema igual a mu del maquillaje en la cara. En ese momento deja de transferirse sustancia. Por eso es que le toca volver a limpiarse, para que vuelva a haber una desigualdad. La segunda vez va a volver a limpiar. Pregunta: ¿la segunda vez retira tanto maquillaje como la primera vez? Espero me lo responda en clase. Si no, lo que viene más adelante le aclarará las dudas también. Bueno, este es un ejemplo. Ejemplo 2. Venga, hablemos de la lluvia. Mire las cosas tan simpáticas que ocurren en la naturaleza y vea la importancia de entender el concepto de potencial químico. Cuando tenemos una nube, la nube no es otra cosa sino partículas coloidales de agua líquida suspendidas en aire. Y las partículas tienen interacciones entre ellas, débiles pero las tienen, y logran formar la nube. En un día soleado, usted perfectamente ve una nube blanca, pero de repente esa nube se nos empieza a oscurecer y empieza a crecerse.
y cuando nos damos cuenta creció y nos empiezan a caer rayos, pero sobre todo nos empieza a caer lluvia. Analicemos qué fue lo que sucedió. Mire, vamos a escribir la siguiente ecuación. Mu del agua en la nube. Pero más exactamente, ¿sabe qué? Ese nube póngamelo entre comillas. Escríbamele allí en la gota de agua que hay en la nube. Y mientras la nube estaba blanca y estaba flotando encima de nuestras cabezas, había un equilibrio. Porque es que por fuera de la gota de agua que forma la nube, también hay agua, y hay agua en forma de vapor. Así que por favor, escríbamele a la derecha el potencial químico para el agua en vapor. Entonces escribimos mu del agua y arriba en vapor, y entre paréntesis atmósfera, para que no se nos olvide. Debemos poner un signo de igualdad. Claro, porque mientras el potencial químico del agua dentro de la gotica que está flotando en la nube blanca sea igual al potencial químico del agua en vapor, el agua que está en el aire que está alrededor, mientras eso sea igual, no hay ningún problema. Pero mire, en algún momento puede llegar, bien sea que de abajo, y estoy hablando de un día soleado, y fíjense que los días soleados es cuando especialmente sucede esto. Los rayos solares están calentando la atmósfera cerca de la superficie. Nosotros andamos en mangas de camisa, chévere, salimos porque el día es bonito y no nos fijamos que el aire se está calentando mucho alrededor nuestro, que el aire que está arriba, donde está la nube, está más frío, y de repente todo este aire caliente se eleva y se da un desequilibrio termodinámico. Porque es que cuando estamos en este equilibrio que estamos analizando, recuerde, uno de los parámetros termodinámicos es la temperatura, y la temperatura era la misma para la gota y para el agua que estaba afuera. Había un equilibrio termodinámico y ese equilibrio se acaba de romper. Ascendió aire caliente, o bueno, llegó de otro lado aire frío también, lo que sea, pero uno de los parámetros termodinámicos fue alterado. Automáticamente fue alterado el potencial de estas sustancias, de esta sustancia. Y entonces, lo siguiente va a ser colocar un signo mayor que o un signo menor que. Por favor, en este momento reescribo la ecuación, usted ponga la desigualdad que quiera, analícela y los resultados de su análisis escríbalos a continuación. Lo invito a pausar la película ahorita. Pero, pues oye, muy bien, usted le ha dado continuar, ya tiene sus resultados. Le voy a ayudar a hacer el análisis. Veamos a ver qué ocurre. Yo escribo mu del agua en la gota es menor que mu del agua en el aire, en el vapor. Perfecto. Y analizo la desigualdad. Digo, si el potencial químico del agua en la gota de repente se hizo menor al potencial químico del agua que está alrededor de la gota, en el aire, la única forma de compensar, siendo este más pequeño y este más grande, la única forma de compensar es que empiece a pasar agua que estaba en vapor, empiece a atravesar la interfase de la gota y se vuelva líquido. ¿Y qué va sucediendo con la gota? Por estar buscando nuevamente llegar a la igualdad, mucha del agua que está en forma de vapor está pasando a la gota, está haciendo que la gota crezca, y la gota va creciendo, y a medida que va creciendo, ¿qué sucede? La gravedad terrestre en determinado momento actúa sobre ella mucho más fuerte y esa gota se nos viene al piso. Y viene una gota, y viene otra gota, y viene otra gota,
y eso se llama lluvia. Lo causó un momento en el cual se dio una diferencia de potencial químico. Se dio en el momento en que se dañó el equilibrio que había del potencial químico del agua en forma gaseosa y en forma líquida allá arriba, en la atmósfera. Ese es nuestro segundo ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo. El otro ejemplo, supóngase que usted tiene una planta de la cual quiere extraer una sustancia. La cantidad de sustancia que se logra extraer depende del medio que usted le coloque a la planta. A ver, analicémoslo de la siguiente manera. Nuevamente escribo potencial químico μ de la sustancia X. Esa sustancia X se encuentra en la hoja. La fase, o sea, como exponente es hoja. Y quiero extraerla, por ejemplo, con etanol. Es muy frecuente las extracciones etanólicas en el área de fitoquímica, ustedes lo saben. Entonces, muy bien, vamos a examinar el caso de μ. A la derecha vamos a escribir nuevamente μ para la sustancia X que nos interesa en etanol. Entonces, como exponente tenemos etanol. Analicemos la primera situación. Si el potencial químico de la sustancia en la hoja es igual al potencial químico de la sustancia en el etanol, es decir, esto lleva un signo de igualdad, no va a suceder absolutamente nada. Necesitamos una desigualdad. ¿Cuál vamos a poner? ¿Mayor o menor? Para la película, lo piensa y seguimos hablando. Muy bien, usted ha activado nuevamente la película. Si yo necesito que la sustancia X que está en la hoja pase de la hoja al etanol, necesito que el potencial químico de la sustancia X sea mayor en la hoja, menor en el etanol. Entre mucho menor sea, mejor, porque mayor cantidad de sustancia tiene que transferirse hasta el momento en que se igualen los dos potenciales químicos. Es decir, que para la ecuación usted debió haber anotado el signo mayor que, y la ecuación quedó: μ de la sustancia X en la hoja es mayor que μ de la misma sustancia X en el etanol, y eso le garantiza que la sustancia va a ser transferida al etanol. Viene una pregunta: ¿eso significa que toda la sustancia X se transfiere de la hoja al etanol? Usted sabe que la respuesta es no. Se transfiere hasta cuando se igualen los potenciales químicos. Y eso no significa que queda la misma cantidad de sustancia X en la hoja y la misma cantidad de sustancia en el etanol. No, porque recuerden, este es usted en su casa, donde usted es importante, y aquí es usted en el Transmilenio, por ejemplo, o es usted en la clase. Usted en la clase es importante también, pero la verdad no lo sentimos tanto cuando no viene. Recuerde que cuando está en su casa o no va a su casa. Entonces, la cantidad de sustancia que se transfiere no es la misma cantidad. Quiero decir, no va a quedar, si habían 100 moléculas al principio, 50 aquí y 50 acá. Eso es falso. Perfectamente aquí, de las 100, con 2 que hayan pasado de este lado ya se igualó el potencial químico. ¿Por qué? Porque 2 aquí son más importantes de lo que eran aquí. Por eso nunca vaya a pensar que la igualdad representa dejar el mismo número de moléculas. No, es potencial químico, que esa es la clave del concepto que estamos hablando. Entonces, ¿qué ha sucedido? La sustancia X se ha transferido de la hoja al etanol y se alcanzó el potencial, la igualdad del potencial para la sustancia en los dos medios. Nos limitamos, nos sentimos frustrados y no seguimos sacando sustancia X de la hoja. No. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Le retiramos el etanol y ahora le ponemos nuevamente etanol limpio.
Fíjese que otra vez tenemos una desigualdad. Y esa desigualdad va a hacer que nuevamente haya sustancia de la hoja que se transfiere al etanol. Muy bien, ahora que alcanzó nuevamente la igualdad, retiremos ese etanol también y volvemos a ponerle etanol limpio. ¿Qué sucede? Vuelve otra vez a pasar sustancia. No tanto como la vez anterior, pero vuelve a pasar sustancia. Entonces, inventémonos un truco. Hagamos lo siguiente. Vaya dibujando en su hoja un balón de reacción. Dibuje un balón de reacción. Dibuje haga que el vapor que va a salir, bueno, dibújele la llama debajo al balón de reacción, pero fíjese que el vapor que sale haga una oreja. Ahorita le voy a contar por qué una oreja. Un tubo en forma de oreja va a permitir que el vapor salga. Aquí va a quedar algo que ahorita vamos a construir, pero inicialmente tenemos el balón y el vapor va a salir por una oreja y va a seguir derecho, pero arriba se encuentra un condensador de bolas. Entonces, en la parte de arriba, condensador de bolas. Perfecto. Dibuje rápidamente el condensador de bolas. Observe cómo el vapor va a salir, se desvía por la oreja, llega al condensador de bolas y allí se vuelve líquido. Las gotas deberían regresar entonces al balón. No, ahí está el truco. Ahí vamos a montar un recipiente que nos recoge el líquido. Van a caer las gotas de etanol y en ese recipiente vamos a poner la muestra. Lo hacemos con un papel filtro, cogemos un pedazo de gasa, alguna cosa que nos permita contener la muestra. El solvente va cayendo gota a gota, pero a medida que va cayendo gota a gota se va subiendo también el nivel del líquido. Y paralelo, pongamos otro tubito que nos permite, ahí el líquido también va a subir, va a subir, va a subir, pero lleguemos hasta un punto donde ese tubito se voltea y lo bajamos y lo metemos por debajo del recipiente y hacemos que la boca del tubito quede otra vez dentro del balón de reacción, el que teníamos originalmente. Miren lo que va a suceder. El líquido está goteando, el nivel va subiendo, el líquido está en contacto permanente con la muestra que tenemos ahí, pero el líquido en el tubito paralelo también va ascendiendo hasta que llega un momento en que por la forma del tubo el líquido empieza a dar la vuelta. Y en el momento en que la primer gota de líquido quede un poquitico boca abajo, la gravedad lo jala. Piensen lo siguiente: si jala a la primer gota de líquido y el resto del líquido se quedará quieto, a medida que la gota se va moviendo, fíjense que se va abriendo un vacío, un vacío, un vacío, un vacío. La atmósfera, la presión atmosférica no permite que queden vacíos, sino que sencillamente la misma presión atmosférica que está actuando sobre la superficie del líquido que está en contacto con nuestra muestra, empuja y hace que absolutamente todo el líquido salga por el tubito y caiga al balón de reacción. Eso es un sistema de sifón. Y miren lo que continúa sucediendo. El solvente se continúa evaporando, sale aquí por la oreja, llega, se condensa y ahora cae sobre la muestra. Llega limpio. Observe cómo este sistema nos ayuda a extraer, a ir concentrando en el balón la sustancia que queremos y al mismo tiempo permite que el solvente nuevamente vuelva a salir puro y entre en contacto con la muestra. Usted permite que eso suceda tantas veces como el tiempo o los recursos económicos permitan, pero usted siempre va a seguir extrayendo y extrayendo sustancia. El método que acabamos de ver se llama extracción Suchlet.
y es uno de los métodos ampliamente utilizados en todos los laboratorios de química orgánica, y especialmente es el método con el cual trabajan en fitoquímica. Por favor, ahora revise la extracción Sochlet, prepárese, porque usted en todas las prácticas de laboratorio, muchas de las cosas que va a hacer, va a utilizar esto. Y la base de eso fue la comprensión de la diferencia de potencial químico. Muy bien. Entonces, hasta aquí llega la parte inseria de la clase. Es que, como consideramos que cuando hay una ecuación matemática, la cosa es seria. Y esta ecuación que estábamos analizando no es muy seria, ¿verdad? Esta es la parte inseria. Ahora, por favor, prepare su libro en la página 176. La verdad, yo tengo el texto, ustedes lo saben, y no estoy seguro que coincida el número de página con la versión digital que tenemos. Por si acaso, entonces le cuento cuál es el numeral. Sí. Cuando estudiamos por primera vez el potencial químico, vimos una gráfica que está en este libro, se encuentra en la página 174. Es la figura 5.5. Bien, aquí venía la deducción de potencial químico, que ustedes ya conocen. Ahora, en esta página 176, bueno, habíamos llegado hasta la ecuación 5.7, y esta ecuación, en la ecuación 5.7 habíamos concluido a qué era igual el potencial químico. Bien, continuemos trabajando esta parte. Entonces dice, el potencial químico se puede expresar también como la derivada parcial de la energía interna de la ecuación 5.4. Derivada parcial de la energía interna. Por favor, a partir de este momento usted para la película, se devuelve, mira, pero hace seguimiento a lo que estamos leyendo en este momento. Dice, o como la derivada parcial de la entalpía de la expresión análoga para la diferencial total de la entalpía. Y nos dan allí la ecuación 5.8. Dice, todas estas derivadas parciales son iguales entre sí. Ya les había dicho, entonces el potencial químico es igual a variación del potencial termodinámico correspondiente con respecto a la variación de moles de la sustancia. Esa es la ecuación 5.9. Nos hace caer en cuenta y dice, a presión y temperatura constantes, que fue lo mismo que nosotros analizamos, la ecuación 5.7 es de G es igual a V de P menos S de T más la sumatoria de mu ítala de N ítala. Espero esté tomando nota. Revisemos nuevamente. ¿Qué pasa si la presión es constante? El primer término se hace igual a 0. ¿Qué pasa si la temperatura es constante? El segundo término se hace igual a 0 también. Esa es la razón por la cual nos dicen, a presión y temperatura constantes, la ecuación 5.7 adquiere la forma de G, la variación del potencial de Gibbs, es igual a la sumatoria de mu ítala, el potencial químico de la sustancia I, por la variación de moles de la sustancia I, es decir, de Ni. Esa es la ecuación 5.10. Continúan diciendo, la función G, que es función de cada uno de los componentes que estén allí, N1, N2, etc., posee la siguiente propiedad. Si las masas de todos los componentes del sistema aumentan en un mismo número de veces, si la masa del componente 1 se incrementa 10 veces,
pero al mismo tiempo la masa del componente 2 se incrementa 10 veces, pero al mismo tiempo la masa del componente 20 se incrementa 10 veces. Todos se incrementan en la misma cantidad. El potencial isobárico del sistema aumenta en el mismo número. Es decir, el incremento de G incrementa esa cantidad de veces también. Efectivamente, el aumento de las masas de todos los componentes de la solución a presión y temperatura constantes en 2 veces, por ejemplo, es idéntico al aumento de la masa de toda la solución en 2 veces sin variación de su composición. Ojo, sin variación de su composición. Evidentemente, la magnitud G es igual a U menos TS más PB, aumenta también en 2 veces. De esta manera, integrando la ecuación 510, favor sacar la integral en este momento de la ecuación 510, saquémosla. La integral de G nos da G. La integral de sumatoria mu y talla de n y talla, entonces mu y talla es una constante, sale del signo de integral. Tenemos que integrar solamente a de n y talla. ¿Y cuánto da la integral de n y talla? N y talla, ¿verdad? Bien. Esto hace que obtengamos aquí en el libro la ecuación 511, ya debimos haberla obtenido. G es igual a la sumatoria mu y talla n y talla. En las condiciones señaladas, las magnitudes mu y talla permanecen constantes durante el proceso del aumento de la masa. Es decir, estas dependen solamente de la composición de la solución y no de las masas absolutas de los componentes y son factores de intensidad. Lo expuesto más arriba permite definir el potencial químico de un componente como el potencial isobárico del sistema que corresponde a un mol de componente. Hasta ahí, estos 2 párrafos tengo la mente en régimen de energía bajo. No le estoy prestando mucha atención, porque ahora viene esto. Diferenciando la ecuación 511 obtenemos. Entonces ahora, saquemos la derivada de la ecuación 511. ¿Cómo va a quedar? dg a la izquierda es igual derivada del primero por el segundo sin derivar, y tenemos mu y talla de n y talla, o sea que tenemos mu 1 de n1, tenemos mu 1 n1 más mu 2 n2 más mu 3 n3 más puntos suspensivos. Eso es lo mismo que tener sumatoria mu y talla de n y talla. Bien, ya sabemos, se saca derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Hagamos el ejercicio entonces solamente para mu 1 n1. Quedará mu 1 de n1 más n1 de mu 1. Lo invito a que haga una pausa y lo haga. Lápiz y papel, hágalo. Y hágalo también para el componente 2 y para el componente 3. Muy bien, usted en este momento ha activado continuar con la película. Observe lo que tenemos en esta parte. Dice, dg es igual a n1 de mu 1 más n2 de mu 2 más puntos suspensivos más n y talla de mu y talla más mu y talla de n1. El segundo, este es el segundo, derivada del segundo por el primero sin derivar, solo que aquí lo organizaron. Nosotros cogimos cada uno de ellos, le sacamos derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, más derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar, etc. Aquí lo que se ha organizado es derivadas
de los primeros, en primer lugar, todas, más las derivadas de los segundos. Haga pausa y revise atentamente. Continuamos después de la pausa. Dice, los segundos miembros de esta ecuación y de la ecuación 5.10 evidentemente son iguales. Por esto, a presión y temperatura constante, tenemos que la sumatoria n ítaya de mu ítaya es igual a 0. Y tenemos la ecuación 5.12. Aquí sí que tenemos que pensar y asegurarnos de que eso es así. Por favor, haga pausa y revisa de qué nos están hablando. Bien, continuamos. Para una solución binaria, es decir, cuando tenemos solamente dos componentes, vamos a tener que n1 de mu1 más n2 de mu2 es igual a 0. Despejando de mu2, esto quedaría igual a menos n1 sobre n2 de mu1 es igual a menos x1 sobre x2 de mu1. Pausa y por favor despeje y asegúrese de lo que se está escribiendo. Ahorita hablamos de cuál es el significado de x. Bien, usted ha hecho el despeje y resulta que esa x lo que nos está dando es la fracción molar del compuesto 1 arriba, y x2 fracción molar del compuesto 2. Las ecuaciones 5.12 y 5.13 se llaman ecuaciones de Gibbs-Duhem. Estas tienen gran importancia en la termodinámica de las soluciones y vamos a estar trabajando estas ecuaciones más adelante. Son absolutamente importantes para entender una serie de fenómenos. Bien, dice, a continuación se deducirá la importante relación que existe entre los potenciales químicos de un componente integrante de la composición de varias fases de un sistema heterogéneo. Suena ruso, pero no se preocupe, es que ya en los ejemplos lo vimos. El paso de la masa de N1 de un componente desde una fase prima a otra 2' en equilibrio y a presión y temperatura constantes origina una variación del potencial isobárico de G del sistema, la cual consta de la suma de las variaciones de los potenciales isobáricos de G' y de G2' de ambas fases. Miremoslo a ver de qué se trata. Mis estimados amigos, a ver, como es la parte seria, volvemos a leer y dice, el paso de la masa de n ítaya. ¿Cuál es el sentido físico de tener dn ítaya? D es variación, ¿verdad? N es moles de la sustancia I. Volvamos al cuento de la crema desmaquilladora. La primera vez que aplicamos la crema sobre la piel, no todas las moles N del maquillaje pasaron a la crema, solo cierta cantidad, y esa cantidad es la que se identifica como dN del maquillaje, dN ítaya que estamos viendo ahorita. ¿Qué más nos dice? De un componente desde una fase prima, cara, llámela prima, a una fase 2', crema, llámela 2'. En equilibrio y a presión y temperatura constantes. Cuénteme, ¿alguien cambió la presión en el cuarto de la dama que se está desmaquillando? ¿Alguien cambió la temperatura en ese momento? El fenómeno se está dando a presión y temperatura constante.
Dice que origina una variación del potencial isobárico del sistema. Pues claro, hay una desigualdad del potencial G para la sustancia. En este caso, para el sistema en su totalidad. Pero sigamos mirándolo para la sustancia. Hay una diferencia de potencial. Y entonces se tiene que transferir sustancia de una fase a otra. Porque el potencial tiene un valor acá y aquí tiene otro potencial. Y esa diferencia de potencial se llama D. Y en este caso estamos hablando del potencial isóbaro. Del potencial isóbaro G. Por eso aparece de G ahí en el texto, lo que estamos leyendo. Y dice, esa diferencia consta de la suma de las variaciones de los potenciales isobáricos de G' y de G2' de ambas fases. Y queda escrito de la siguiente manera: dG es igual a la diferencia de potencial G en la fase 2 más la diferencia de potencial G en la fase 1', aquí es 2' más prima. Y todo lo que hacemos es reemplazar. De G2', pues lo reemplazamos por mu i talla 2' de n i talla 2', más mu i talla prima de n i talla prima. Parar la película, analizar esto muy bien. Continuamos. Ya que de n i talla 2' es igual a menos de n i talla prima. Y aquí sí que le da en la cabeza a unos cuantos estudiantes. Por eso vamos a revisarlo. Mire, la variación de G, la variación de moles de la sustancia I en la fase 2' es igual a la variación de moles de esas mismas moles en la fase prima, pero tiene signo contrario. Claro, es que si usted saca 4 moles de aquí y las pasa para acá, pues aquí es más 4 y aquí es menos 4. Si no lo entendió, páusela, devuelva la película y vuelva a pensarlo. Continuamos. Y con la condición de equilibrio de G es igual a 0, es decir, ya no hay más variación de potencial porque se alcanzó la igualdad. Entonces, mu i talla 2' de n i talla 2' más mu i talla prima de n i talla prima es igual a mu i talla 2' de n i talla 2' menos mu i talla prima de n i talla 2'. Lo invito a pausar la película y volver a mirar esta ecuación. Una de estas cosas no es como las otras. ¿Adivina cuál de ellas es? Una de estas fue reemplazada. Bien. Observe que tenemos de n i talla 2' al empezar la ecuación, le sigue de n i talla prima. Al pasar el signo de igualdad, tenemos nuevamente de n i talla 2', al igual que a la izquierda, pero el segundo término, mu i talla prima de n i talla prima, fue sustituido por menos mu i talla prima de n i talla 2'. Y quedó un factor común. ¿Se acuerdan de su profesor de matemáticas que tanto les exigía que aprendieran a factorizar? De esa manera, entonces tenemos que esto es igual, abre paréntesis, mu i talla 2' menos mu i talla prima, cierra paréntesis. Eso es factor común de la variación de moles de I en la fase 2'. Y todo eso es igual a 0. Eso significa también que mu i talla 2'
menos mu eta ya prima es igual a 0. Consecuentemente, si usted pasa al otro lado de la igualdad, el término correspondiente, tenemos que mu eta ya 2' es igual a mu eta ya prima. ¿Eso qué significa? El potencial químico de la sustancia en una fase es igual al potencial químico de esa misma sustancia en la otra fase. Eso tiene que sonar a equilibrio químico, ¿cierto? O a equilibrio. Bien, esa es la ecuación 5.14. Nos dicen, evidentemente, la presente deducción se puede extender a una tercera fase y así sucesivamente. De esta manera, sacan una conclusión. Los potenciales químicos de un componente dado en todas las fases del sistema que se encuentren en equilibrio son iguales entre sí. Mire lo bacano. Empezamos con la parte inseria. Y esta, que es la parte seria, la parte analítica, nos demuestra que era cierto todo lo que analizamos en la parte inseria. Continúan diciendo, en ausencia de equilibrio, de acuerdo con la ecuación 5.17, y la ecuación 5.17 nos habla de equilibrio químico desde el potencial isóbaro isotérmico, que ustedes debieron haber estudiado con juicio en su momento. Esto es el numeral 2 del capítulo 4. Y allí veíamos cómo después de la ecuación 4.17 dice, el potencial isobárico del sistema cuando presión y temperatura son constantes disminuye en los procesos de desequilibrio y queda constante en los procesos de equilibrio. Es decir, que este es un factor que nos permite determinar si el sistema se encuentra en equilibrio o no. Y si se encuentra en desequilibrio, siempre que el potencial isóbaro G sea menor que 0, espontáneamente se transfiere sustancia de un lugar a otro hasta cuando se logre llegar a la igualdad. Es decir, no se necesita que haya un señor al que uno llama y le dice, hágame un favor, abra las compuertas del cielo para que llueva en este momento, sino que la naturaleza lo hace espontáneamente cuando se dan estos desequilibrios. Viene una parte de análisis que exige que usted prepare su cerebro y lo ponga en máxima alerta. Si ya está cansado, la sugerencia es pare la película, descanse, regrese y lo retomamos, porque debe estar muy pendiente de lo que vamos a hablar acá. Bien, continuamos. Dice, de G es igual a mu eta ya 2' menos mu eta ya prima, factor de dn eta ya 2' menor que 0. Quiere decir que en este momento tenemos un desequilibrio, que la naturaleza va a actuar espontáneamente. De aquí se deduce que si mu eta ya 2' menos mu eta ya prima es mayor que 0, que es lo mismo que decir que mu eta ya 2' es mayor que mu eta ya prima, entonces la variación de n eta, es decir, de moles de la sustancia I en la fase 2' es menor que 0. Pero si mu eta ya 2' es menor que mu eta ya prima, entonces la variación de moles n eta ya de la fase 2 es mayor que 0. Es decir, el componente pasa de la segunda fase a la primera. Recomiendo parar la película y devolverse a analizar eso. Continuamos. Si su potencial químico en esta fase es mayor que en la primera, si por el contrario el potencial químico del componente en la segunda fase es menor que en la primera, entonces el componente pasará de la primera fase a la segunda.
De esta forma, el componente pasa espontáneamente de la fase en que su potencial químico es mayor a la fase en la cual el potencial químico es menor. El paso continuará hasta el momento en que los potenciales químicos del componente en ambas fases sean iguales. Estimados amigos, yo les he comentado que las cosas que realmente vale la pena prestarle atención en la vida son exactamente las cosas que se ven más difíciles. Les he dicho también que es el mecanismo natural por el cual se van seleccionando los profesionales y las personas en general. Y también les he dicho que si es difícil, eso es lo que hay que afrontar. Porque los demás, si hacen uso de la pereza, que es común en el cerebro humano, no estudian eso. Y cuando usted estudia eso, con el tiempo se va a dar cuenta que usted es el único y resulta siendo elegido para alguna cosa. Es que mire, les decía también que si está en letra pequeña, mejor todavía, porque es mucha la gente que estudia juiciosa pero omite la letra pequeña. Para aquellos que quieren trabajar seriamente físico-química, lo que viene lo deben leer con mucha atención, es decir, lo que viene en letra pequeña a continuación. Pero para todos, sin excepción, el numeral 6 de funciones homogéneas de la composición de una mezcla deberá ser estudiado con mucho juicio. ¿Sabía usted, solo por motivarlo, sabía usted que cuando mezclamos un líquido con otro líquido, la suma de los volúmenes no es igual, el volumen final no es igual a la suma de los dos volúmenes? Lo que pasa es que ocurre en unas cantidades tan pequeñas que a simple vista no lo vemos. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias de lo que la termodinámica nos permite ver y nos lleva después a examinar, a experimentar en el laboratorio para comprobar que eso es cierto, y lo que es el conocimiento común. Ha llegado a otro momento de su vida en donde usted toma esto y va entendiendo por qué usted es diferente en la vida, o lo deja y sigue siendo una persona común y corriente. Estimados amigos, espero que en el próximo encuentro ustedes tengan claro todo lo que sucede en el numeral 6 y todo lo que sucede en el numeral 7 para poder retomar nuevamente el trabajo que iniciamos con las presiones de vapor y continuar el trabajo de la ley de Raoult, la ley de Henry, pero contemplando el potencial químico en esos fenómenos. Mil gracias, y ya saben que estamos en contacto por cualquier medio que ustedes lo consideren conveniente. Si se vuelve a presentar alguna situación anómala que impida que tengamos la clase, espere una nueva edición. Que se lo disfruten.